Ciudadana secretaria, sírvase informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del jueves 21 de noviembre de 2024. Sesión ordinaria número 46, acta número 55. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio del quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria del día martes 19 de noviembre de 2024. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente pidió de la Secretaría la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por los diputados principales indicados en lista anexa solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicación suscrita por el diputado Carlos Mogollón, presidente de la Comisión Especial para la Redacción de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remitió el proyecto de la mencionada ley acompañado de su correspondiente exposición de motivos a los efectos de su primera discusión. Solicitó la urgencia reglamentaria, sometida a votación, resultó aprobada por mayoría calificada. Concluidos los puntos de la cuenta, los diputados Leonel Muñoz y Juan Romero ejercieron el derecho de palabra para puntos de información. Finalizadas las intervenciones, la secretaria dio lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Primera discusión del proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente sometió a la consideración de los diputados el carácter orgánico del proyecto de ley, resultando aprobado por mayoría calificada. Se dio la tribuna de oradores a los diputados Carlos Mogollón, quien presentó el proyecto de ley, José Gregorio Correa e Iris Varela, para que ejercieran el derecho de palabra. Sometidos a votación, resultaron aprobados la primera discusión por unanimidad. Segundo, proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 21 de noviembre el Día Nacional del Estudiante Venezolano y el 19º aniversario de la creación de la Organización Bolivariana Estudiantil de Venezuela. Intervinieron las diputadas Eirimar Malavé y Angelique Tamayo. Ejercieron el derecho de palabra, sometieron a votación el acuerdo y resultó aprobado por mayoría calificada. Esto es el proyecto de acta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el proyecto de acta presentado, manifiéstenlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase la lectura de la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Carlos Mogollón, presidente de la Comisión Especial para la Redacción de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remite el informe el proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, a los efectos de su segunda discusión, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida la segunda discusión en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria solicitada por el diputado y doctor Carlos Mogollón para incluir en el orden del día la segunda discusión del proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Incorpórese en el proyecto de orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a dar espacio para información, derecho de palabra, puntos que traigan las diputadas y los diputados, opiniones, intervenciones. Dejo el derecho de palabra a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela,
Diputada América Pérez. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes para todos, para todas quienes nos ven a través de los medios de comunicación. Este derecho de palabra es para informar a esta plenaria y a todo el pueblo de Venezuela de una semana extraordinaria que ha vivido la juventud venezolana. La semana pasada, en el marco del Día del Estudiante Venezolano, hubo una gran marcha en Caracas. Vimos cómo los jóvenes por miles salieron a las calles a manifestar su apoyo, a manifestar su voluntad en la construcción del país que la juventud espera y aspira. Pero también esta marcha trajo consigo la finalización del Congreso de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarias y el Congreso de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, dos grandes federaciones de la juventud venezolana que el Día del Estudiante Venezolano juramentaron su nueva directiva junto al presidente Nicolás Maduro. Y a partir de allí se iniciaba con esta marcha el Congreso Mundial de Juventudes y Estudiantes Antifascistas, un espacio creado, diseñado por la juventud venezolana para convocar a todos los jóvenes del mundo que se dieron cita en este espacio y hablar del gran reto que tenemos hacia el futuro los jóvenes del mundo, y es definitivamente derrotar y ponernos al frente de la lucha contra el fascismo, el neofascismo y las expresiones similares. 72 países participaron en este congreso, 1000 delegados y delegadas. Vinimos a poner un granito de arena en la construcción de una agenda permanente de acción para luchar y para confrontar el flagelo del fascismo. Este gran congreso que tuvo a bien un debate profundo en lo que tenemos que hacer a partir de este momento para generar más conciencia en nuestra juventud, una juventud que está siendo atacada de manera despiadada por los medios de comunicación y las redes sociales, donde allí se germina las ideas del fascismo. Pues nosotros y nosotras desde este Congreso, presidente, tuvimos unos grandes acuerdos. El primero de ellos es que la juventud se incorpora a la Internacional Antifascista como un espacio para el debate permanente. Pero también el presidente Nicolás Maduro nos daba la gran tarea de construir un espacio de debate permanente, lo que se llama un tanque de pensamiento, para hablar de la lucha antifascista y de la necesidad que la juventud asuma las riendas y se ponga en la vanguardia de esta lucha. Y por último, anunciábamos en este Congreso la realización de un gran festival cultural antifascista en Venezuela. Este festival cultural tendrá como fecha el 8 de enero de 2025. Todas las expresiones culturales, todas las expresiones artísticas, todos los poetas, las poetisas, todos los cantantes, todos y todas están convocados a este espacio para celebrar la vida, para celebrar la cultura como el antídoto más importante para confrontar al fascismo. Y por supuesto, esta fecha también nos recuerda algo fundamental, y es que los jóvenes estamos listos y estamos listas para el 10 de enero para juramentar al presidente Nicolás Maduro, y se viene toda la juventud del mundo, la juventud que cree, la juventud que sueña, la juventud que aspira un mundo de paz. Pues ven Venezuela, una capital y un espacio importante para el debate. Así que la juventud, presidente, está lista para el 10 de enero y venimos nosotros y nosotras con los estudiantes, con los movimientos sociales, con los jóvenes políticos y con la Venezuela toda a juramentar al presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta. Voy a dejar en el derecho de palabra a el diputado Carlos Melo. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes, presidente, colega vicepresidente, parlamentario en general. Es un punto básicamente informativo porque estoy revisando unos materiales en las redes y quedo sorprendido, ¿no? Yo he estado 4 veces en este parlamento, 2 de principal y 2 de suplente, y he visto en mis años aquí diputados de todos tipos y funcionarios de todos tipos. Pongamos como ejemplo la crisis financiera. La crisis financiera del 94 se llevó del dinero de los venezolanos 6.600 millones de dólares. ¿Y cuál es el punto? El punto es que básicamente ahí no hubo culpables ni responsables. 6.600 millones de dólares.
Y luego de eso he visto pasar por aquí diferentes tipos de diputados que se han metido en la corrupción, que se han metido con la droga, que se han metido con diferentes tipos de delitos. Y usted dirá, bueno, ¿a qué viene todo esto? Viene todo esto porque me consigo en las redes con una página que se llama Banco Central Ad Hoc, que no es otra cosa, para explicarlo, la caja chica de la oposición venezolana que está en el exterior, que la maneja directamente Guaidó y ahora la maneja la doctora Dinora Figuera. Y entonces alguien me dijo por ahí, no, pero eso es una página transparente, en esa página está todo clarito. Entonces yo agarré esa página y tomamos 2 diputados como muestra 2 años de funcionamiento de esa página, del agosto del 2020 al 2022. 155 millones que se gastaron nada más ahí. 155 millones. Cuando tú te metes en esa página, que es casi un clon de la página del Banco Central, que yo no termino de entender cómo funciona una página sin que la gente del Banco Central diga, mira, vale, ciérrame esa página, bloquéamela, bloquéame esa página de alguna manera. O sea, no termino de entenderlo. Entonces se gastan 155 millones y cuando tú empiezas a ver la composición del gasto de esos 155 millones, ¿qué sucede? Una cosa ahí como confusa, brumosa, en la cual en algunos casos, pongo el ejemplo, en el 2020 ellos gastaron 28 millones de dólares. Cuando tú empiezas a buscar, porque es otra cosa muy particular, este Banco Central de Venezuela ad hoc financia a los partidos políticos. Y ahí están los nombres de muchos de los que son nombrados aquí, que caminan tranquilamente, ¿cómo es que dice alguien por aquí? Por la Mercedes, que a veces andan por las Mercedes y sin embargo han recibido fortunas de esa página ad hoc del Banco Central. Y esa página sigue funcionando y sigue administrando el dinero que no es otra cosa que el dinero de los venezolanos en general. Esa página tuvo mucho auge justamente en una época muy difícil que fue la época del COVID. En la época del COVID, el que no pasó trabajo estuvo ahí pues. Yo por lo menos que me dio COVID, mi mamá que tiene 103 años y está viva le dio COVID y sobrevivió, pues eso es un caso muy particular. Pero ella estuvo en el clínico, no estuvo en ninguna hospital especial. Pero ¿qué quiero decir con esto? Estos señores manejan el dinero, los de la página DOC, sin que nadie los pare, porque para mí esa página no es otra cosa que un fraude, que una conspiración, que un acto ilegítimo de apoderarse del dinero venezolano. Pero la pregunta es, ¿por qué no los paran? O sea, ¿por qué no los paran? ¿Por qué no dicen, alto un momentico, esa página no puede seguir funcionando por lo menos? Porque son millones diarios. Ellos se gastaron una fortuna incalculable al punto que el balance ahora, al día de hoy, son 2.955.413.000 con 60 céntimos. Tienen esos señores ahorita en la centavos. Son otros. Entonces, ese es el saldo al día de hoy. Cuando yo oigo que hay que hacer una ley para detener a algunos que incurren en traición a la patria, ahí los directores de esa página, funcionarios que viven en este país, están inmersos en temas de traición a la patria, de conspiración, de corrupción y andan por las Mercedes. Andan por las Mercedes. O sea, yo planteo formalmente, primero que esto se haga un debate, como esto es un punto informativo, que se haga un debate, creo que esto es materia de la Comisión de Política Interior o una de las comisiones que tenga la competencia o lo que tenga bien el presidente asignarlo, que se abra, que se presente un informe de lo que está pasando allí. Porque yo estoy seguro que muchos de los parlamentarios que están aquí no están al tanto de la existencia y cómo funciona esa página. Una página que financia desde los militantes de los partidos del G4 hasta las prepagos y los prepagos de algunos cancilleres a nivel internacional. Al colmo,
Aquí estuvo uno de esos embajadores que cobran por esta página. Estuvo ahí sentado en la reunión de diálogo que se hizo, que correctamente se hizo, pues, para fijar mi posición. Cuando ahí estuvo el señor hablando y opinó. ¿Cómo que quién? Ustedes no saben, no sean los locos. Ustedes saben cuáles son. Ustedes saben. No sean los locos, ustedes saben quién. Igualmente, presidente. Todos pueden responder menos el diputado Brito. Claro. Seguro Brito va a pedir la palabra. Ahora, presidente, aquí está un listado de todos. Por aquello de los jueces de paz, la conciliación. Y como tiene doliente, yo le pongo un ejemplo. La causa R recibió en esos 2 años $1.200.000. La causa R. En esos 2 años de esta página. Yo lo voy a hacer, seguramente para usted es más fácil, señor presidente, entrega el material que nosotros elaboramos, de manera que a lo mejor hay algo ahí que pueda ayudar para ver cómo se le da un parado a este gasto y a esa forma de apoderarse de un dinero que no les pertenece. Que no les pertenece. Esto era todo. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, diputado Melo. Sus denuncias revisten la gravedad suficiente para que esta Asamblea Nacional no eluda la investigación como no ha eludido hasta ahora ninguna de las investigaciones ni ninguna de las averiguaciones y acciones que se han tomado desde la Asamblea Nacional, desde la Fiscalía General de la República, desde las altas investiduras del Estado, en contra de esa cáfila de ladrones, delincuentes, maulas que le metieron mano al erario público para sus propios fines particulares, descritos muy bien por usted. En consecuencia, para mantener nuestra posición y respetar nuestra palabra, hemos decidido reactivar la comisión especial para investigar los delitos en contra de nuestra empresa Citgo, que está presidida por el primer vicepresidente Pedro Infante, para que de inmediato se aboque esta investigación e incorporamos al diputado Carlos Melo en esa comisión especial. Voy a dejar el derecho para el diputado César Carrero. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias. Saludos, presidente, junta directiva, secretarios, diputados, diputadas y toda la población que nos escucha, que nos ve. Sí, bueno, este derecho de palabra es para conmemorar y recordar a un gran hombre latinoamericano y un gran hombre del mundo. Es nada más y nada menos que nuestro comandante Fidel Castro, para quien quiero pedir un fuerte aplauso. ¡Viva Fidel! El 25 de noviembre se están conmemorando los 8 años de su partida física, quien lo perdimos a los 90 años de su siembra. Y es importante para este espacio nosotros poderle rendir un homenaje. Nosotros tenemos que recordar al Fidel humanista, al Fidel que llevó a su patria, a la gran Cuba, la llevó a liderar en el mundo todas las políticas en educación, en salud, y que logró convertir estas banderas en los pilares fundamentales de la Revolución Cubana. Y no se quedó allí. El comandante Fidel Castro fue capaz de llevar y exportar con esas banderas de solidaridad que él permanentemente enarbolaba, llevar la solidaridad a otros países, y nosotros aquí en Venezuela recibimos esa solidaridad de mano de nuestros hermanos cubanos, a la cabeza y dirigidos por el comandante Fidel Castro. Nosotros sabemos que Fidel sigue vivo cuando conocemos de un caso de una persona que aprendió a leer en la misión Robinson. Fidel sigue vivo con cualquier persona que está estudiando en la misión Sucre, en la misión Rivas.
Fidel sigue vivo con cualquier persona que es atendida por un médico integral en cualquiera de los CDI en toda la República Bolivariana de Venezuela. Fidel es y será por siempre el que acompañó y dirigió y diseñó junto al comandante Chávez estas misiones con una visión humanista. Siempre decía Fidel, la patria es humanidad, siempre teniendo a la persona, al humano, como el eje central del desarrollo de la revolución. Hablar de Fidel es hablar del padre político del comandante Chávez, pero no solamente político, todos nosotros lo vimos y lo vivimos como el comandante Fidel Castro acompañó en los momentos más difíciles al presidente y comandante Hugo Chávez. Allí estuvo siempre a su lado, acompañándolo, aconsejándolo. Y yo tengo que decir, como generación que creció con el comandante Chávez, si Fidel fue un padre para Chávez, Fidel es un abuelo para nosotros, Fidel es un maestro para nosotros y será un faro permanente para nosotros los venezolanos, quienes recorrimos y crecimos con el comandante Hugo Chávez. Nosotros llevamos a Fidel en nuestro pecho con orgullo permanentemente, porque Fidel siempre estuvo al frente de su pueblo en los peores momentos en la arremetida del imperialismo. Y ha sido eso ejemplo para el resto de los pueblos del mundo, ha sido ejemplo para Venezuela en estos momentos históricos que también sufrimos las arremetidas del imperialismo. Yo quiero cerrar diciendo esta frase. En el 2009 el comandante Chávez dijo, refiriéndose a aquel momento, el primer encuentro con el comandante Fidel Castro, dijo, desde aquel día de aquel abrazo, la humilde vida mía quedó sellada para siempre al lado del gigante que es Fidel. Y para nosotros también esa vida quedó sellada para siempre con el faro y la iluminación y la dirección, las directrices que el comandante Fidel Castro permanentemente nos da. Yo quiero cerrar diciendo, el comandante Fidel Castro para nosotros, quienes nos formamos con el comandante Chávez y que permanentemente lo vimos al lado de él, sigue siendo para nosotros y seguirá siempre siendo una guía para poder dirigir y estar al frente acompañando las directrices y los trabajos que tengamos que desarrollar en la revolución bolivariana, profundizándola con la visión humanista que es el principal legado del comandante Fidel Castro. ¡Viva Fidel! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado y exfutbolista Carlos Gamarra. Buenas tardes, A compatriotas. mí me dijeron que en Wikipedia sale que usted es una gloria deportiva, diputado. Hoy es un día para celebrar la vida de los grandes de la historia latinoamericana, de los grandes de Centroamérica, como Fidel, de los grandes del sur, que a su vez son grandes del mundo. Y cuando digo celebrar, no podemos, a pesar del dolor de los 4 años del 25 de noviembre del 2020, donde el día que los barrios del mundo lloraron entristecidos, el día que los irreverentes del mundo lloraron, el día que los rebeldes del mundo lloraron, llenos de mucha tristeza, de mucho dolor ante la partida inesperada y muy temprana, con apenas 60 años, de una gloria de la revolución de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, para quien pido un aplauso, el gran Diego de los barrios de América del Sur, de Villafiorito, el gran Diego Armando Maradona, el hombre de las grandes luchas, el hombre de la zurda prodigiosa en los terrenos de fútbol, en el terreno de juego, pero también el irreverente que fue capaz de enfrentar a la FIFA y a toda su caterva de pillos,
de bandidos, el que fue capaz de enfrentar a la Conmebol, el que fue capaz de enfrentar a la Asociación de Fútbol Argentina y todo sus mafias, lo que significaba las mafias del gran negocio del fútbol frente a la verdad de los jugadores que entregan su vida permanentemente en el terreno de juego. Maradona, que además fue un irreverente, un hombre de izquierda, un revolucionario, un militante de las causas de los pueblos, amigo de Fidel, del comandante Chávez, hermano de nuestro presidente Nicolás Maduro, solidario con Venezuela, solidario con la revolución bolivariana, solidario con todos los procesos revolucionarios del mundo, que fue capaz de levantarse como suramericano para enfrentar todos los imperios deportivos y los imperios políticos. Hoy estoy seguro, no tengo la menor duda, que desde los barrios de Argentina estaría Maradona encabezando las luchas contra ese gobierno neoliberal y miserable que gobierna hoy Argentina. Hoy estaría Maradona como lo que fue un irreverente, un peronista revolucionario, un hombre de izquierda, elevando su voz de protesta contra la entrega de la patria argentina al capital internacional y al sionismo. Hoy Maradona levantaría su voz y con su izquierda driblaría a los enemigos de la patria, de su patria. Y con la izquierda driblaría a los enemigos del pueblo y de los barrios. Porque Maradona, ese hijo de Villafiorito que creció en la miseria más terrible, es la reivindicación de los barrios de Buenos Aires, de los barrios del sur, de Brasil, de Uruguay, de Venezuela y de todos los pueblos. Por eso debemos hoy más que nunca pensar en qué estaría hoy haciendo Maradona frente al avance del neoliberalismo en Argentina y en algunos pueblos de América Latina. Y estoy seguro que estaría en el primer sitio de batalla, enfrentando a los enemigos de su patria y enfrentando a los enemigos de los pueblos. Muchas gracias, compatriota. Que viva Diego Armando Maradona y su zurda maravillosa. Que viva el Diego Armando Maradona del programa con Víctor Hugo Morales en Telesur, porque no lo podía hacer en otro lugar, sino en Telesur, el programa de todos los mundiales. Que viva el Maradona derrotando a Inglaterra con su zurda maravillosa en el Mundial de 1986. Que viva Maradona por siempre, compatriota. Voy a dejar el derecho de palabra a la diputada Carmen Serpa. Sí, buenas tardes, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios. Bueno, y en ese mismo orden de ideas, recordar a los grandes hombres. Esta asamblea tuvo un extraordinario abogado, un politólogo, maestro, profesor universitario, un hombre que se entregó a las causas del pueblo, dando propuestas importantísimas, como tiene que ver con la ley de consejos comunales en Venezuela. Ese fue Carlos Escarrá, que está hoy cumpliendo años, nuestro hermano, compañero. Además, agradecer en este derecho de palabra, camarada presidente, reconocer también a la escuela Carlos Escarrá, que de esta Asamblea Nacional viene jugando un rol fundamental y estratégico en la formación de ese nuevo hombre y esa nueva mujer en esta escuela. Vamos a un aplauso a esa escuela que viene en ese proceso de formación, tomando como ejemplo a ese hombre maravilloso. Agradecer también a Carlos Escarrá en sus años de lucha y de compromiso junto al líder comandante Chávez. Recordar que él tenía, hablaba yo hace rato con el compañero Soto Rojas, el comandante Chávez siempre tenía
un hermano, un amigo muy cercano. Carlos Escarrá fue ese hombre compañero que en esos 5 hombres que se reunían para dar el debate, para buscar la estrategia y blindar todos los procesos jurídicos en nuestro país. Además también estuvo acompañando todo lo que fue el trabajo para combatir la especulación inmobiliaria en nuestro país. Fue capaz de construir la base legal, jurídica, para que de las ciudades se pudieran construir los proyectos habitacionales para nuestro pueblo. Siempre buscó la forma, la manera, como buen abogado, constructor de esta lucha política con nuestro comandante presidente. Era el hombre que siempre se buscaba y se llamaba para ver qué cosas podíamos hacer, cómo podíamos nosotros resolver los problemas que existían, que lamentablemente eran la traba para que avanzáramos en revolución. Carlos Escarrá, el maestro, el compañero, ese hombre que fue amigo y hermano del comandante Chávez, un ser extraordinario, que nos deja un legado y un compromiso, que además fue diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y que nos dejó a nosotros siempre la esperanza de seguir adelante. No podemos desmayar, tomar el ejemplo y estamos seguros que hoy estaría cumpliendo él 69 años y estaría al lado del presidente Nicolás Maduro también dando la batalla constitucional para seguir apoyando a nuestro país ante la arremetida imperial y ante el daño que nos han hecho con los bloqueos. Sigamos el ejemplo de Carlos Escarrá. Gracias, presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada. Rendimos homenaje al hermano, al jurista, al revolucionario cabal, al hombre honesto, al del verbo encendido, que está con nosotros aquí en nuestra lucha cotidiana, Carlos Escarrá Malavé. Nadie más anotado en derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, sírvese dar lectura a la propuesta de orden del día. Primero, segunda discusión del proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, primera discusión del proyecto de ley del sistema tributario y de regalía del Distrito Capital, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Tercero, proyecto de acuerdo en repudio a las ilegítimas e ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo norteamericano en contra de la República de Nicaragua, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Cuarto, proyecto de acuerdo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestar con la de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, sírvase por favor dar lectura a la segunda discusión del proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Sírvase hacerlo artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, acápites y epígrafe, por favor. Primero, se sugiere aprobar con modificación la denominación del título de la ley, quedando redactado en los siguientes términos. Título: Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el título. Aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Segundo, se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo primero, el cual queda redactado en los siguientes términos. Acápite. Capítulo primero, disposiciones generales. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente.
Tercero, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 1, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, objeto, es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuarto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 1, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto proteger al pueblo venezolano contra la actuación de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como de acciones contra la seguridad de la nación, que atenten contra la soberanía, independencia, autodeterminación e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela y los derechos humanos de la población, incluido su derecho a la paz y a un desarrollo económico independiente y sostenido. Es todo, ciudadano presidente. Un segundo, secretaria. Yo agregaría, otra vez en el espíritu del artículo 130 de la Constitución, así como de acciones contra la seguridad de la nación que atenten contra la soberanía, independencia, autodeterminación, integridad territorial, la nacionalidad, la autodeterminación, los valores culturales y los intereses de la nación. ¿Copió, secretaria? En cuenta, presidente. ¿Puede leer el artículo cómo quedaría con la propuesta? Yuhu, secretaria. Disculpe, presidente, ¿puede repetir, por favor? La nacionalidad, repito, que atenten contra la soberanía, independencia, autodeterminación, coma, integridad territorial, coma, la autodeterminación, coma, los valores, sus símbolos y valores culturales, coma, y los intereses de la nación. Ahora sí. Autodeterminación y los intereses de la nación. Okay. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto proteger al pueblo venezolano contra la actuación de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como de acciones contra la seguridad de la nación que atenten contra la soberanía, independencia, autodeterminación e integridad territorial, valores culturales, símbolos y los intereses de la República Bolivariana de Venezuela y los derechos humanos de la población, incluido su derecho a la paz y a un desarrollo económico independiente y sostenido. Es todo, ciudadano presidente. Solamente que después de autodeterminación, quitar la partícula E, es una coma ahí. Ok. Como hay una propuesta en mesa, procedo a la consideración de las diputadas y los diputados. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el artículo primero de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar para la defensa de nuestra patria, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el artículo 1.
Siguiente, ciudadana secretaria. Quinto, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, finalidad. Es todo, En presidente. consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Sexto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 2. Esta ley tiene por finalidad: 1. Establecer mecanismos adicionales para resguardar y proteger la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación como derechos irrenunciables de la nación, con base en la doctrina independentista y antiimperialista del libertador Simón Bolívar. 2. Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, incluido el derecho a la paz, de conformidad con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. 3. Proteger la economía nacional frente a acciones que afecten su desarrollo armónico, erosionen el nivel de vida de la población o impidan la libre administración o disposición del patrimonio de la República o sus entidades, dentro y fuera del territorio nacional. 4. Dotar a los poderes públicos de medios jurídicos ágiles y efectivos para el establecimiento de las responsabilidades penales y civiles por las acciones que atenten contra los derechos irrenunciables de la nación y los derechos humanos del pueblo venezolano. 5. Proteger los derechos de las víctimas de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas. Es todo, ciudadano presidente. En consonancia con la modificación que hemos hecho del artículo primero, propongo que en el numeral primero de este artículo se incorporen los elementos que ya incorporamos en el artículo primero, lo que está relacionado con autodeterminación, valores culturales, y lo que tiene que ver con la autodeterminación, valores culturales, intereses de la nación. Y también propongo, en el caso del numeral segundo, que no solamente coloquemos los derechos humanos, porque hay otros derechos que también están conculcados o intentando ser conculcados con la acción de las agresiones imperiales contra Venezuela. Yo propondría el pleno disfrute de los derechos consagrados en la Constitución al pueblo venezolano. Todos los derechos. Los derechos consagrados por la Constitución al pueblo de Venezuela. Bien. ¿Podríamos dar lectura de los dos numerales, secretaria, el primero y el segundo? Los minutos en televisión son costosos, secretaria. Estamos en vivo. Adelante. Una observación que hace la diputada Iris Varela, que me parece pertinente: dejar los derechos humanos, el pleno disfrute de los derechos humanos y todos aquellos derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Secretario, por favor, sírvase a dar lectura completo a la nueva redacción del artículo. Artículo 2. Esta ley tiene por finalidad: 1. Establecer mecanismos adicionales para resguardar y proteger la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación como derechos irrenunciables de la nación, con base en la doctrina independentista y antiimperialista de El Libertador Simón Bolívar. 2. Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, incluido el derecho a la paz, de conformidad con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por la República. 3. No, secretaria, no. Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, coma, y todos aquellos derechos consagrados. Pero párame, mogollón, y consultor jurídico, no me están parando. Incluido y todos los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, coma, incluido el derecho a la paz, de conformidad con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales. ¿Ok? Ven, pues dime, ¿por qué no estás de acuerdo? Diputados, a sus curules, por favor. A sus curules, diputados. Ya va. Vamos a someter a consideración el artículo 2, que corresponde a la finalidad de la Ley Libertador Simón Bolívar. En consideración, las diputadas y diputados que estén a favor con aprobar este artículo con las modificaciones realizadas, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente, secretaria. Séptimo, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos: epígrafe, principios y valores. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Octavo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 3. Esta ley se rige por los principios y valores de preeminencia de los derechos humanos, justicia, paz, independencia, libertad, legalidad, proporcionalidad, integridad territorial, soberanía, autodeterminación y corresponsabilidad. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 3. Aprobado. Siguiente. Noveno, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos: epígrafe, orden público e interpretación. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Diputado Brito. Presidente, sugiero que se pueda incorporar allí de conformidad con el artículo 130 de la Constitución Nacional. ¿En dónde, diputado? En el 4.
¿Ah? No lo he leído. Ah, disculpe, presidente, me adelanté. Estamos en el epígrafe, diputado. No se me adelante. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Décimo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 4. Las disposiciones de esta ley son de orden público. En caso de dudas en su interpretación, se adoptará aquella que más favorezca la protección de los derechos humanos del pueblo venezolano, incluido el derecho a la paz, así como los atributos de soberanía, integridad e independencia de la nación. Es todo, ciudadano presidente. Tiene la palabra el diputado Brito. Sí, presidente. Sugiero que se coloque punto de conformidad con el artículo 130 de la Constitución Nacional. Correcto. En consideración, ¿de acuerdo, consultor? Venga. Diputado Brito, no hay problema, pero ya en el artículo 5 se alude al artículo 130 de la Constitución. ¿Usted prefiere que redundemos, que lo coloquemos en los dos artículos? Bueno, ok. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el artículo 4 con la modificación solicitada por el diputado José Brito, sírvanse a manifestar la concesión de costumbre. Queda aprobado. Siguiente. Décimo primero, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 5, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, deber de resguardar la patria. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo segundo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 5, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 5. Se declara contrario al deber de resguardar y proteger la independencia, la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación previstos en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones contra la seguridad de la nación o la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas contra la población. Es todo, ciudadano presidente. Acciones contra la seguridad de la nación y del pueblo de Venezuela. O la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas contra la población. En consideración con la modificación solicitada, aprobado. Siguiente. Décimo tercero, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 6, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, crimen de lesa humanidad. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Décimo cuarto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 6, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 6. Las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra la República Bolivariana de Venezuela constituyen un crimen de lesa humanidad en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Los órganos y entes del sistema de justicia tienen el deber de tomar todas las medidas a su disposición para investigar, juzgar y sancionar a los autores y partícipes sujetos a la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela por la comisión de estos delitos. Es todo, presidente. Con mis dos manos voy a aprobar este artículo. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo quinto, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, acciones contrarias a valores y derechos irrenunciables del Estado. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Décimo sexto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 7. A los fines de la interpretación y aplicación de esta ley, se consideran actuaciones y acciones que ponen en riesgo la soberanía, independencia, autodeterminación e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela y que vulneran los valores y los derechos irrenunciables de la nación, entre otras, las siguientes.
siguientes. 1. La promoción, solicitud o respaldo de la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas por parte de estados, poderes o corporaciones extranjeras. 2. El desconocimiento de los poderes públicos legítimamente instaurados en la República Bolivariana de Venezuela, de sus actos o sus autoridades, así como el reconocimiento de sujetos, grupos u organizaciones ilegítimas que actúen simulando ejercer competencias de poderes públicos venezolanos, sus autoridades o entidades descentralizadas, territorial o funcionalmente. 3. La colaboración con organismos, funcionarios u oficiales extranjeros dirigida a la imposición o agravamiento de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas, así como el desconocimiento de los poderes públicos o sus autoridades. 4. La participación directa o indirecta en la ejecución de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas, incluyendo el desarrollo de acciones de extorsión contra empresas o empresarios nacionales o extranjeros, a fin de impedir la libre inversión en la República o generar obstáculos a la recepción de inversión, la libertad económica y el libre intercambio comercial internacional con la República Bolivariana de Venezuela. 5. La participación, lucro o beneficio directo o indirecto en la ejecución de medidas administrativas o judiciales en jurisdicciones extranjeras dirigidas al aseguramiento preventivo, congelamiento, embargo, remate o confiscación de activos de la República o sus entidades descentralizadas territorial o funcionalmente, cuando dichas medidas no contaren con la autorización o aprobación de las autoridades legítimamente instituidas en la República Bolivariana de Venezuela. 6. La promoción, solicitud o respaldo de acciones armadas o de fuerza contraria al territorio de la República Bolivariana de Venezuela, sus instituciones o autoridades, por parte de estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras. Es todo, ciudadano presidente. Acciones contra el territorio. Y yo, de la República Bolivariana de Venezuela, contra el territorio y la población y el pueblo de Venezuela. Y yo creo que hay que incorporar también los ataques cibernéticos. Recibimos un ataque cibernético brutal. La promoción, solicitud o respaldo de acciones armadas o de fuerza contra el territorio, su pueblo, sus instituciones, autoridades, coma, así como ataques cibernéticos, coma, por parte del Estado, poderes, corporaciones o personas extranjeras. Ahí quedaría que si hay personas que desafortunadamente para los anales de la historia nacieron en esta tierra, pero promueven, solicitan o participan en ataques cibernéticos contra las redes del país, también les caiga la ley Libertador Simón Bolívar. Les caiga como un mazazo en la cabeza. Siguiente. Diputado Campos. Presidente, no sé si se pudiera evaluar, dice la promoción, solicitud de respaldo de acciones armadas o de fuerza contra el territorio. Creo que sería más viable la integridad territorial. O de fuerza que afecten la integridad territorial. La integridad territorial y por qué no poner allí también la soberanía. Que afecten la integridad territorial y la soberanía. Y lo de los ataques cibernéticos e incorporar el pueblo de Venezuela después del territorio. Vamos a meter a consideración. En consideración, las diputadas… Presidente, la soberanía y la integridad… Correcto. Soberanía e integridad territorial, secretaria. Correcto. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el artículo 7º con las modificaciones solicitadas, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el artículo 7º de la ley Libertador Simón Bolívar. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado y jurisconsulto Carlos Mogollón. Gracias, presidente. Respetuosamente solicitamos el diferimiento de la discusión de la ley para una próxima sesión. Gracias, diputado. Con el compromiso de todas y todos que este próximo día jueves estamos sancionando esta ley.
en consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que están a favor con el diferimiento en este punto de la segunda discusión de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse en manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el diferimiento. Continúa la discusión el próximo día jueves 28 de noviembre. Siguiente punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley del sistema tributario y de regalía del Distrito Capital. De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Para desarrollar la presentación de este proyecto de ley, vamos a dejar en el derecho de palabra a la diputada Isbelia Malabé. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. ¿Sabe qué? Bien, buenas tardes. Saludo al vicepresidente o a los vicepresidentes Pedro Infante y América Pérez, al cuerpo de secretaría, a los camaradas y compatriotas diputadas y diputados, al pueblo de Venezuela y especialmente al pueblo de Caracas, beneficiario directo de este proyecto de ley que vamos a presentar en el día de hoy. Quiero agradecer infinitamente a la Asamblea Nacional por darme la oportunidad de presentar esta ley. Esta es una ley que va dirigida o que su ámbito de aplicación es precisamente el Distrito Capital. Distrito que, o ciudad, Caracas, que me dio la oportunidad de estar en este recinto como diputada territorial. Y también, bueno, ciudad que me acogió desde hace muchísimos años ya. Bueno, se notan, ¿verdad? Hace muchísimos años ya, y que bueno, es mi lugar de residencia hace mucho tiempo. Entonces, bueno, agradecer infinitamente esta oportunidad de verdad que me dan. La ley que vamos a presentar en el día de hoy es la ley del sistema tributario. ¿No hay gente de Caracas aquí? Sí. La ley del sistema tributario y de regalías del Distrito Capital. Esta es una ley nueva. Es una ley que integra la ley del régimen especial de tributos, bueno, ya se me olvidaron los nombres, de timbres fiscales, y también la ley que regula todo lo que tiene que ver con la explotación y la administración de lo que son los minerales no metálicos que no están reservados al gobierno nacional. Estas son dos leyes que fueron aprobadas en el 2012, 2013 y que le daban el fundamento
para la recaudación de los ingresos propios al Distrito Capital. Por supuesto, con todo lo que ha acontecido en el país, estas leyes quedaron de alguna manera rezagadas en lo que tiene que ver con el impacto en la recaudación y en la contribución a los ingresos propios del Distrito Capital. Sobre todo porque en el 2023 aprobamos la Ley de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de estados y municipios, que de alguna manera establece un marco para lo que es la unificación y para establecer unos parámetros en lo que tiene que ver con los montos, los ramos y los montos de recaudación de todos los estados y municipios, tratando de que efectivamente los estados y municipios obtengan los ingresos o la fuente de financiamiento para el desarrollo de todas sus atribuciones, pero sin que esto signifique que se lesione de alguna manera el desarrollo del aparato productivo nacional, estableciendo tributos más allá de lo que es soportable por algunas empresas. Entonces, bueno, esta ley de alguna manera salda esa deuda y desarrolla, además, otros ramos de tributo que se le asignan al Distrito Capital. Esta ley para Caracas es una ley sumamente importante porque, bueno, como todos sabemos, Caracas es el asiento de todos los poderes, es la ciudad capital y las necesidades de recursos para satisfacer sus, diríamos que las necesidades públicas y los servicios públicos que demanda una ciudad creciente, una ciudad en la cual viven más de 3 millones de personas y transitan otros millones más. Entonces, una ciudad que tiene una dinámica muy exigente en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los servicios públicos. Y, por supuesto, otras atribuciones que tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía caraqueña. Entonces, nada más importante que aprobarle esta ley al Distrito Capital, que le va a permitir que obtenga la fuente de financiamiento, que incrementen los ingresos propios, que le dé autonomía en los ingresos propios para satisfacer las necesidades de la población. Todos conocemos el despliegue, digo todos porque estamos en Caracas, la mayoría de los diputados estamos en Caracas, vivimos en Caracas y conocemos la dinámica de la ciudad. Entonces todos sabemos que esta es una ciudad que necesita. Nunca será suficiente cualquier cantidad de recursos que se le asignen y que recaude, porque las necesidades son tremendas. Entonces, bueno, pedimos a todos los diputados se tomen el tiempo para reflexionar sobre esta ley, la importancia de esta ley y que, bueno, por supuesto, sea aprobada por unanimidad. Hay algunos elementos que quería destacar de esta ley. Una que tiene que ver, bueno, primero lo que es la estructura de la ley. La ley, por supuesto, lo que tiene es, como todas las leyes, las disposiciones generales, donde se establece el objeto de la ley, que me gustaría leerlo, porque es bastante explicativo de todo lo que contiene la ley. El objeto de la ley tiene por objeto regular la creación, organización, recaudación, control, fiscalización, inspección, verificación, resguardo y administración de los ramos de timbre fiscal, el impuesto del 1 por mil, los impuestos, regalías y tasas derivadas de las actividades relacionadas con los minerales no metálicos no reservados al Poder Nacional. De igual manera, regular su aprovechamiento racional y sustentable, así como las tasas previstas en este instrumento jurídico cuya competencia corresponde al Distrito Capital. Como pueden ver, es una ley que crea todo un sistema de organización, de recaudación, métodos de recaudación, de todo lo que son los tributos y las regalías que se derivan de lo que es la explotación de los minerales no metálicos. Los principales rubros de
que le dan sustento o ingresos propios al Distrito Capital tienen que ver con el tema del timbre fiscal, que por Constitución y por ley le está reservado a los estados. Igualmente, el impuesto del 1 por 1000, que diríamos que es su caballito de batalla, que es un impuesto que recauda un porcentaje que está establecido en la ley para todos los trámites que se desarrollan en la ciudad capital, que tiene que ver con créditos bancarios, todas las liquidaciones y con todos los pagos que se realicen en el ámbito del Distrito Capital, de todo lo que tiene que ver con los trámites y pagos de la administración pública. Este es el impuesto más importante, es algo así como el 80% de los ingresos propios que recauda el Distrito Capital. Súper reseca. Permiso para tomarme un poquito de agua, vengo saliendo de una crisis viral. Entonces, además me asusto y entonces se me reseca la boca. Mira la sonrisa de la semana, Jesús Farí. Jesús dice que yo nunca me río y tiene algo de razón. Mire, otro elemento sumamente importante de esta ley, que es novedoso en la ley, pero no tiene nada de novedoso en los 25 años de revolución que llevamos en este país, que tiene que ver con lo que es el desarrollo de todo lo que es la democracia participativa y protagónica y el tema del poder popular. Como todos somos testigos, en los últimos años, después del primer impulso que dimos cuando comienza la revolución de todo lo que tiene que ver con la organización del pueblo, consejos comunales, comunas ahorita y otras figuras inicialmente, hubo una especie de estancamiento. Bueno, por las razones que todos sabemos, andábamos entretenidos en luchar contra el imperio, como siempre. Sin embargo, en los 2 últimos años nosotros se le ha puesto mucha fuerza desde el gobierno nacional a todo el tema de la organización del pueblo. Estamos profundizando y desarrollando. Y en esta misma asamblea, pues se dio la orientación y se crearon comisiones para revisar todo lo que tiene que ver con las leyes del poder popular, muchas de las cuales ya se han revisado y ya se han aprobado en esta asamblea. En ese contexto, en esta ley se le establece en su artículo 13, se establece que competencia al gobierno del Distrito Capital para todo lo que tiene que ver con el apoyo y el financiamiento a los proyectos que presentan consejos comunales y comunas. Esta ley viene a darle un impulso o una fuerza al Distrito Capital para que cumpla esta función, pero además le otorga a esos consejos comunales y a ese pueblo organizado las competencias para el tema de la corresponsabilidad en lo que tiene que ver con el control, con la Contraloría Social de los recursos que se generan con la aplicación o que se van a generar con la aplicación de la ley. Los recursos le van a permitir un incremento importante al gobierno del Distrito Capital de sus ingresos propios, que le van a permitir cumplir con las atribuciones que tiene, más las que le estamos agregando de apoyo a todo lo que tiene que ver con los proyectos que presenten las comunidades, los consejos comunales y las comunas. Le queda un minuto, diputada. Sí, bueno, entonces no me queda otra cosa que solicitar la aprobación de esta ley y, si es posible, el ciudadano vicepresidente, solicitar un carácter de urgencia en lo que tiene que ver con la discusión y la aprobación de esta ley, de manera que el gobierno del Distrito Capital comience su ejercicio fiscal con todos los beneficios que se derivan de esta ley. Buenas tardes, viva la patria, viva Caracas, la que siempre vencerá. Gracias, querida diputada. Diputada caraqueña Isbelia Malavé.
Quiero aprovechar, cuando nos consigna la ley, nuestra diputada, de saludar a los invitados especiales que forman parte del Servicio de Administración Tributaria del Gobierno del Distrito Capital. Bienvenido William Muñoz, jefe de División de Impuestos, Ángel Guillén, jefe de División de Gestión Humana, Jorge Pantoja, jefe de División de Recaudación de Especies Fiscales, Juan José Rojas, especialista de Unidad de Órdenes de Pago, Yolimar Leal, integrante de la División de Sumario, Roslaidi Padilla, integrante de la División de Sumario, Omar Márquez Muñoz, profesor de Evaluación de Yacimientos y Cálculos Geomineros de la Universidad Central de Venezuela, Rafael Argotti, secretario, Raúl Urquía, subsecretario. Saludos a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos en esta presentación de este proyecto de ley. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra, se va a cerrar el debate, se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley del sistema tributario y de regalía del Distrito Capital, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley del sistema tributario y de regalía del Distrito Capital y se remite a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional a los fines de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Sí, ciudadana secretaria, siguiente punto en el orden del día. Proyecto de acuerdo en repudio a las ilegítimas e ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo norteamericano en contra de la República de Nicaragua, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano primer vicepresidente. Quiero dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño. Pide la tribuna de oradores, se le concede. Señor primer vicepresidente, segunda vicepresidente, colegas diputados y diputadas. Corresponde en este punto a la Asamblea Nacional la presentación de un acuerdo en repudio a las ilegítimas e ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo norteamericano contra la República de Nicaragua. Como marco teórico referencial, para que entendamos cómo el imperialismo de manera sistemática y recurrente, al igual que lo hace con todos los países que toman la libérrima decisión de ser patrias libres, soberanas e independientes, viene arremetiendo contra la nación nicaragüense, su pueblo y su gobierno. El pasado 22 de noviembre, en el aquelarre que está viviendo los Estados Unidos y la decisión que ha tomado los demócratas y Joe Biden de entregarle convulsionado el mundo a los republicanos, claro, las consecuencias las sufre el resto del mundo. Biden reeditó por sexto año consecutivo la orden ejecutiva 13.851 que declara a Nicaragua amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Emitida en el 2018 por Donald Trump y que establece la cobertura jurídica al imperialismo para imponer el bloqueo contra Nicaragua, compuesta por 200 medidas coercitivas contra personalidades y estructuras económicas de ese hermano país. El bloqueo impuesto por Estados Unidos se concentra en torpedear el punto más vulnerable del gobierno de Nicaragua, el acceso al financiamiento internacional. Desde el 2018,
instituciones crediticias privadas, fondos de desarrollo internacional, así como organismos multilaterales como Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y recientemente el Banco Centroamericano de Integración Económica, han manifestado su indisposición de generar préstamos al gobierno sandinista. Otro grupo de medidas coercitivas aplicadas contra Nicaragua han afectado la comercialización internacional de la producción de oro generada por empresas estatales. Vale la pena resaltar que la actividad aurífera representa el principal rubro generador en ese país desde el año 2022. Hasta la fecha, el Departamento de Estado ha impuesto más de 1.000 restricciones de visas a funcionarios nicaragüenses. Integran esta lista diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partidos opositores, jueces del Poder Judicial, magistrados del Poder Electoral, alcaldes, jefatura de Ejército y la Policía Nacional, ministros, inclusive a la propia vicepresidenta Rosario Murillo. ¿A qué obedece, entre otras razones, el recrudecimiento de las sanciones contra Nicaragua? Es bueno que nosotros recordemos que la agenda política del sandinismo, y así lo estableció el comandante Daniel Ortega cuando tomó posesión para el nuevo gobierno, prioriza defender la paz y la estabilidad nacional y se sustenta en dos grandes operaciones. Primero, desmontar la estructura interventora construida por el imperialismo estadounidense y sus agentes nacionales. Lo mismo que hacemos nosotros cuando sancionamos leyes como la Simón Bolívar y este tipo de leyes para la defensa de la patria, es para desmontar toda la estructura, todo el andamiaje que ha construido el imperialismo para desde allí a lo interno atentar contra la paz, contra la vida armónica, contra el desarrollo, contra la estabilidad y, en fin, contra el logro sustantivo más importante que obtienen los gobiernos humanistas, que es el estado de bienestar de nuestros habitantes. El sandinismo inició la operación de defensa a la soberanía y dignidad nacional porque en abril del 2018, apelemos a nuestra memoria, 17, recrudecimiento en las guarimbas en Venezuela, el mismo formato, y vale la pena acotar, cumplido al pie de la letra, como lo establece Guinchar en su libro De la dictadura a la democracia, y que nuestro amado comandante Chávez lo tituló El método del golpe suave. En abril del 2018, golpe de Estado en Nicaragua, fue derrotado militarmente en la calle por el gobierno sandinista y logró fortalecer la capacidad legal e institucional del Estado para generar las medidas pertinentes para revertir las amenazas de esa agresión imperialista. Como parte de esta línea de acción, el Estado nicaragüense ha despojado de personería jurídica, oigan, ejemplo para nosotros, a partidos políticos, universidades privadas, medios de comunicación, unidades productivas, así como, oiga, camarada primer vicepresidente, a más de 3.000 ONG con fines políticos, incluyendo ONG religiosas. Todas estas entidades involucradas en el fallido golpe de Estado de abril del 2018. Y en la comisión además estaban involucrados en la comisión de otros delitos de traición a la patria, lavado de dinero y demás actividades que pudieran significar representar una amenaza a la estabilidad nacional. Entre otras medidas materializadas en la defensa de la paz en Nicaragua, el Poder Judicial dispuso la detención de más de 300
operadores antisandinistas, los que fueron deportados, ahorita que estamos trabajando la ley Simón Bolívar, ciudadanos nicaragüenses, deportados y despojados de la nacionalidad nicaragüense entre febrero y marzo del 2023. Esta contundente acción neutralizó la raíz de incipientes intentos de reorganización del oposicionismo antisandinista y violento. Esta acción sirvió de desmontaje del tinglado opositor y ha incluido acciones de control. Además de ello, después del golpe de Estado de abril del 2018, acciones contundentes contra la Conferencia Episcopal de Nicaragua y demás núcleos de la Iglesia Católica de ese país que históricamente han estado comprometidos en la conspiración antisandinista. Ante la nueva agresión del imperialismo norteamericano, el gobierno revolucionario de Venezuela, nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, en un acto no solo de solidaridad, sino también de hermandad, aplicando la máxima de que amor con amor se paga, emitió a través de nuestra Cancillería un comunicado, y cuando establece las razones principistas del comunicado, leo: es inaceptable que el país que históricamente invadió con sus tropas a la patria de Sandino, que sostuvo la sangrienta dictadura de Somoza y que alimentó la violencia en contra, pretenda acusar al pueblo y al gobierno de reconciliación y unidad nacional de ser una amenaza. Con esta orden ejecutiva, Estados Unidos muestra una vez más su desprecio por el derecho internacional y su insaciable sed de desestabilizar a gobiernos que defienden su soberanía y su dignidad. Bajo este pretexto, somete al pueblo nicaragüense a las criminales medidas y cubre de impunidad su intervencionismo imperialista. Y nuestro Parlamento no podía quedarse a la saga. Y yo, como presidente del Grupo de Amistad Venezuela-Nicaragua, en nombre del Parlamento venezolano, cumpliendo para decirle a los hermanos nicaragüenses con una máxima del comandante Fidel Castro, quien establecía: a los hombres hay que contarlos dos veces, en las buenas para ver cuántos son y en las malas cuántos quedan. Le decimos a Nicaragua: cuenta con Venezuela en las buenas y en las malas, y si es en las malas, más cuenta con Venezuela. En virtud de ello, con su anuencia, señor primer vicepresidente, permítame leer el acuerdo que emite este Parlamento. Adelante, diputado. Acuerdo en repudio a las ilegítimas e ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo norteamericano en contra de la República de Nicaragua, considerando que el imperialismo norteamericano realiza una vez más su criminal política intervencionista y supremacista contra un país de Centroamérica al emitir una orden ejecutiva contra la República de Nicaragua, declarando a esta hermana nación como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América, justificando de esta manera la imposición de ilegítimas e ilegales medidas coercitivas unilaterales contra su pueblo. Que el gobierno de los Estados Unidos de América históricamente ha sido el principal protagonista de intervenciones militares y de financiamiento de desestabilizaciones, especialmente en la nación nicaragüense, con la clara intención de obstruir el avance de las fuerzas revolucionarias de Augusto César Sandino e imponer una dictadura, como en su oportunidad lo hizo con el gobierno de Anastasio Somoza, quien gobernó sobre la base de los intereses norteamericanos y la élite económica de la época. Que el pueblo venezolano, que también es víctima de un criminal bloqueo económico, financiero y comercial,
impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América, se solidariza con el pueblo y gobierno nicaragüense, con el compañero presidente y comandante Daniel Ortega, ante esta nueva arremetida imperial que busca impedir el crecimiento económico de la nación, violando el principio del derecho a la autodeterminación como pueblo libre, soberano e independiente, como medida de presión para promover cambios políticos orientados a los intereses del imperio norteamericano. Acuerda, primero, condenar categóricamente las criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo y gobierno nicaragüense por ser contrarias a la libre determinación de los pueblos y al desarrollo económico, político y social de la nación centroamericana. Segundo, expresar nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense, junto a su presidente y comandante Daniel Ortega, bajo la convicción que el pueblo de Augusto César Sandino, Carlos Fonseca y Rubén Darío continuarán en el sendero de las luchas revolucionarias para alcanzar la paz y el desarrollo de su pueblo. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional y dar máxima difusión al mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 26 días del mes de noviembre del 2024, años 214 de la independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. De esta manera, el Parlamento venezolano, en virtud de la agresión contra el hermano pueblo nicaragüense, alza su voz en solidaridad, apoyo y respaldo para que pueblos que tienen causas justas, comunes, luchemos de manera mancomunada y juntos para la victoria definitiva. Yo concluyo diciendo que a mí a veces no me angustia el recrudecimiento del fascismo y estas acciones del imperialismo, porque esto es un síntoma que están en decadencia. Cuando actúan de esta manera es porque creo que ellos saben que están viviendo sus últimos estertores. Así que nosotros preparémonos para la gran victoria de los pueblos libres que buscan caminos de dignidad, caminos de redención social, caminos de regeneración moral y definitivamente caminos de emancipación. Es todo, compañero primer vicepresidente. Gracias, diputados y diputadas. Gracias, compañero diputado Pedro Carreño. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en repudio a las ilegítimas e ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo norteamericano en contra de la República de Nicaragua, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior de Debate de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se declara aprobado el acuerdo y se remite por secretaría a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Quiero pedirle al presidente del Grupo de Amistad Venezuela-Nicaragua y a todos sus integrantes que por favor mañana mismo podamos llevar a la sede de la Embajada de la República de Nicaragua en Venezuela este proyecto de acuerdo para que se haga llegar al gobierno y al pueblo de Nicaragua de parte de la solidaridad de la Revolución Bolivariana. Siguiente punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano primer vicepresidente. Tiene la palabra la diputada María Rosa Jiménez.
Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Bueno, buenas tardes. Ayer, 25 de noviembre, se conmemoró un año más de la convocatoria a la eliminación, a la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer. Cuando uno revisa el hilo histórico, pareciera mucho tiempo de la lucha de nosotras las mujeres en el continente, en el Caribe y en el mundo, para que se escuchen nuestras voces contra un flagelo que nos acecha producto de la cultura patriarcal. Pero cuando hace foco en el tiempo, nos damos cuenta que es poco lo transcurrido y que estamos ante nuevas amenazas y que son muchas cosas aún por hacer las que nos quedan por delante. Esta fecha, en el año 1981, se realizó en Bogotá, específicamente en Colombia, el primer encuentro feminista de mujeres latinoamericanas y caribeñas, donde se acordó conmemorar el Día Internacional de la Lucha por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a 3 mujeres de República Dominicana, las Mirabales, las hermanas Mirabales, las mariposas, como las conocemos, Patria, Minerva y María Teresa, quienes fueron cruelmente golpeadas, asesinadas, vejadas en su cuerpo producto de la dictadura que para ese entonces vivía ese país en manos de Rafael Trujillo. En el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas asumió el tratado, el acuerdo de ese primer encuentro que se dio en Bogotá. Y fue precisamente en el año 1999, específicamente el 17 de diciembre de 1999, cuando finalmente la Asamblea General de las Naciones Unidas acuerda que cada 25 de noviembre se debe celebrar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 43 años después, ¿cuáles son los desafíos después de toda esta ruta? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las nuevas amenazas que tenemos nosotras, que tenemos nosotros ante la convocatoria de desarrollar políticas que vayan contra esta cultura patriarcal, misógina, de violencia, de intolerancia contra nosotras las mujeres en todo el mundo? Yo quiero referirme a que estamos enfrentando nada más y nada menos que un modelo totalitario, unipolar, expansionista, fascista, discriminatorio, misógino y profundamente patriarcal. Quiero referirme a 4 ejemplos o 4 situaciones que deben sonar una vez más la campanada por nuestras luchas. La primera de ellas es la situación que pasa aquí en el sur de nuestra Latinoamérica, precisamente en Argentina, con la llegada de un presidente que representa los intereses y que responde a los intereses de este sistema. Ya las mujeres de Argentina empiezan a denunciar cómo el feminismo, cómo las mujeres y los derechos de las niñas son el blanco de la política de la Argentina de Milei. En 11 meses, y quiero citar a la magistrada Lourdes Anderson, quien hoy estuvo refiriéndose a partir de un estudio, una investigación que hizo a cosas que han sucedido en materia de retroceso de los derechos de nosotras las mujeres en ese país. En 11 meses, Milei disolvió el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, niega la existencia de la desigualdad de género y eliminó el financiamiento al programa de las Madres de Plaza de Mayo, que se inscribe dentro de la política de memoria, verdad y justicia de Argentina, con la tarea de esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. La Argentina fue el único país del mundo que en la Organización de las Naciones Unidas votó contra la resolución del 1411-2024, titulada Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y en la que se reconoce que la violencia contra la mujer es un obstáculo para el logro de la igualdad de género.
son ejemplos de lo que pasa cuando la derecha y el fascismo llega al poder. Otro ejemplo al que me quiero referir y que es una amenaza es el cambio climático. Y nos podemos preguntar qué tiene que ver esto con la violencia contra nosotras las mujeres y nuestros derechos. Pues es la violencia contra la madre tierra y contra los derechos de la madre tierra, contra la feminidad. Pero también es la violencia contra los espacios donde recreamos la vida. Somos nosotras las mujeres en el mundo y las niñas las que estamos más expuestas a través de los desplazamientos por el cambio climático y el deterioro de las condiciones y de las fuentes que nos permiten satisfacer no solo nuestras condiciones de vida, sino también la de nuestros hijos y nuestras hijas. También me quiero referir a que otro de los problemas que estamos enfrentando son precisamente las medidas coercitivas y unilaterales. Según el Observatorio Nacional Antibloqueo, habla de que 30 países y sus poblaciones están bajo medidas coercitivas unilaterales, herramientas de guerra, herramientas de violencia. En ese sentido, mujeres de Rusia, mujeres de China, mujeres de Cuba, mujeres de Nicaragua y mujeres venezolanas y niñas venezolanas estamos bajo ataque por el sistema totalitario y fascista representado en el gobierno de los Estados Unidos. El Observatorio Venezolano Antibloqueo habla de más de 37.600 medidas. De los 30 países, 7 son los que han recibido más medidas coercitivas unilaterales. Dentro de ellos está Venezuela. En 10 años, en una década, el odio contra la mujer ha sido abismal. Otro de los problemas que enfrentamos, sin duda alguna, es el avance, o más bien la cultura patriarcal, misógena, totalitaria, que trata de permear a través de los ecosistemas digitales y virtuales, estableciendo estereotipos de lo que debe ser la mujer, cuáles deben ser sus roles y cómo nos debemos comportar ante la sociedad que se quiere construir. Y el cuarto problema al que me quiero referir es la amenaza de la guerra total. Y dentro de estos conceptos de guerra no puedo dejar de mencionar en la lucha por la eliminación contra la violencia de las mujeres y las niñas, a las mujeres y a las niñas de Palestina, que reciban desde aquí toda nuestra solidaridad, todo nuestro amor y todo nuestro repudio al sistema patriarcal y violento. Quiero además decir que fechas como esta son importantes porque nos permiten retomar procesos de reflexión, nos permiten resignificar las luchas que nosotros y nosotras estamos dando y entender que las formas de violencia mutan, cambian, pero que los sujetos, objetos de esas formas de violencia seguimos siendo los mismos y las mismas, los pueblos que nos rebelamos contra todo ese sistema y especialmente nosotras las mujeres. Tengamos presente, además, que en el mundo cada 10 minutos es asesinada una mujer bajo los preceptos de la violencia de género. En Venezuela, en este mismo tiempo al que me estoy refiriendo, desde el 17 de diciembre de 1999, nosotros conmemoramos la siembra de nuestro libertador Simón Bolívar con una revolución en puerta bajo el liderazgo de nuestro comandante Chávez, que levantó la bandera de la igualdad, de la inclusión, de la protección y sobre todo de la participación protagónica de nosotras las mujeres. En la primera etapa de nuestra revolución se expandió todo el esfuerzo para la inclusión, la protección y la justicia social. No podemos dejar de mencionar en todos los esfuerzos para luchar contra la cultura patriarcal, la inclusión a través de las misiones sociales, especialmente la misión Madres del Barrio, que fue un ícono significativo de la revolución bolivariana. También es importante decir que se hicieron avances legislativos donde se sancionó la ley orgánica por el derecho de nosotras las mujeres a una vida libre de violencia. Y más aún, un avance cultural cuando el comandante Chávez decretó que el socialismo del siglo XXI tenía que ser feminista o no era socialismo. Por último, quiero referirme a la segunda etapa de la revolución bolivariana, donde hemos desplegado nuestra máxima capacidad creativa y nuestra capacidad de organización para la resistencia ante el intento y la práctica y además toda la fuerza que se imprimió desde este Parlamento con la llegada de la ultraderecha para
hacer retroceder los derechos que alcanzamos a través del proceso revolucionario, derechos que están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa emboscada de la ultraderecha la enfrentamos con determinación y hemos sido nosotras las mujeres las principales protagónicas en el territorio, en las comunidades, en defensa de la revolución bolivariana, porque es nuestro camino para la defensa de los derechos que están en nuestro marco constitucional. En ese sentido, quiero resaltar la capacidad de nuestro presidente Nicolás Maduro. Creo que no existe un líder en el mundo que haya tenido bajo asedio, bajo ataque de este mismo sistema, tanta capacidad y tanto interés en reunirse con las mujeres venezolanas para alentarlas, acompañarlas, promover la organización y darle todo el apoyo en las funciones que a él como jefe de Estado le corresponden. Las mujeres venezolanas no hemos estado solas en esta batalla. Siempre hemos contado con el liderazgo, la determinación, la voluntad y sobre todo el trabajo incansable de nuestro presidente Nicolás Maduro. Quiero significar de él su esfuerzo por la gran misión Hogares de la Patria, por las bases de misiones, por la organización de las defensoras comunales a través del poder popular, pero además quiero significar su planteamiento para este nuevo ciclo de gobierno 2025-2031 con la gran misión de nuevas generaciones, Venezuela, mujer que reconoce los nuevos desafíos. Es un presidente feminista que está a la vanguardia. Finalizo reconociendo los avances que desde el ciclo legislativo 2021-2026 hemos tenido. Segunda reforma orgánica para el derecho que tenemos las mujeres a una vida libre de violencia. Reconocer, redistribuir y reducir los cuidados, que es una tarea, es un trabajo que generalmente y mayoritariamente recae sobre nosotras las mujeres. Y por último, la ley de las familias y la convocatoria legislada para una cultura de la no violencia y para una cultura de la paz. Así que no estamos solas, tenemos con qué. Tenemos sobre todo una revolución. Leo el proyecto de acuerdo. Adelante. Vicepresidente. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Considerando que en 1999 la Asamblea General de Naciones Unidas, respondiendo a las solicitudes realizadas por el movimiento feminista latinoamericano, en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas cruelmente por el dictador Rafael Trujillo en República Dominicana, las hermanas Mirabal, Patria, María Teresa y Minerva, aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a llevar a cabo campañas de sensibilización que generen conciencia de la necesidad de erradicar la violencia en todas sus formas, especialmente la que se ejerce en contra de las mujeres, designando el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Que en la República Bolivariana de Venezuela, desde la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia, en el marco del proceso de construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI y el socialismo feminista, la mujer venezolana ha sido reconocida, visibilizada, reivindicada como actor importante en el desarrollo de la patria, promoviendo la erradicación de las creencias y prácticas que han mantenido la desigualdad entre los hombres y mujeres, razón por la cual el Estado venezolano, en cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de protección de los derechos de las mujeres, ha desarrollado políticas dirigidas a prevenir, sancionar y desterrar de su territorio toda forma de violencia contra las mujeres, contando con la participación de los movimientos sociales de mujeres conscientes, quienes han asumido una posición de vanguardia en el sostenimiento e impulso de dichas políticas junto al presidente Nicolás Maduro. Que esta Asamblea Nacional ha legislado en materia de erradicación de la violencia en contra de las mujeres, específicamente reformando por segunda vez en el año 2021 la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entendida la necesidad de adecuar los instrumentos legales a los cambios y evoluciones de las sociedades, incluyendo en dicha reforma nuevos tipos de violencia como la violencia informática y la violencia política, entre otras, además de los mecanismos para atender a la mujer y la familia. Acuerda, primero,
Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como forma para la reflexión sobre la verdadera lucha contra este flagelo que tanto daño hace en nuestras sociedades, así como defender y promover los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Segundo, garantiza que las leyes emanadas de esta Asamblea Nacional en materia de protección hacia las mujeres sean aplicadas de manera efectiva en todo el territorio nacional, haciendo los enlaces necesarios con el resto de los poderes públicos. Tercero, promover y participar en campañas informativas a través de los medios de comunicación y redes sociales que eduquen a la ciudadanía en materia de prevención de conductas que deriven en cualquier forma de violencia hacia las mujeres, replicando patrones culturales machistas que afectan a la familia. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 26 días del mes de noviembre de 2024, años 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Muchas gracias. Gracias, querida diputada María Rosa Jiménez. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se declara aprobado el acuerdo y se remite por secretaría a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior de Debate de la Asamblea Nacional. Siguiente punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano primer vicepresidente. Se levanta la sesión y se convoca para el próximo jueves a las 11:30 de la mañana.